Miércoles de enseñanza. Le damos gracias al Espíritu Santo por estar aquí y quiero que vaya a San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. El mensaje de hoy es levantando al caído. Se lo repito, levantando al caído. No al cristiano, sino al caído. Estamos viendo la serie, la restauración. Hemos visto varios temas, varios mensajes de la palabra. Y cuando yo estaba viendo qué mensaje me tocaba, porque ya tengo son 14 temas, empecé a ver levantando el caído. Y empecé a orar al Señor sobre qué texto quiere que predique. Yo no hay que predicar. No sé qué predicar. ¿Qué texto quieres que toque para esta enseñanza? Pues yo tengo muchos textos que hablan de caídos. En la Biblia hay demasiados. Pero yo quería que el Espíritu Santo hiciera algo, nos formara algo en nuestra vida. Y en la noche yo tuve un sueño. Y en ese sueño yo soñé con esta mujer que había cometido adulterio de San Juan capítulo 8. Yo tuve un sueño con la mujer adúltera. El asunto está en que me estaba durmiendo y vino a mi oído y me dijo la mujer adúltera. Después me quedé dormido y soñé como la película. O sea, el sueño, ¿sabes cómo son los sueños? Como que estaba viendo la película, cuando lo querían a pelear. Me desperté, me madrugada. Me volví a quedar dormido. En la mañana, ya por amanecer, volví a soñar. Volví a soñar y soñé con lo mismo. O sea, martes, amanecer, miércoles, que soñé con lo mismo en la mañana. Yo soy poco para soñar. Yo soy más de visiones y de voz audible. Pero soñé estas cosas que sé que Dios le va a hablar a través de estos sueños. Soñé en la mujer adúltera para predicarle, pero después soñé en otros sueños donde yo estaba con alguien, con otro varón, no sé quién era, porque lo que importa es el mensaje. Y yo estaba como peleando, entre bromeando y peleando, pero bromeando yo le dije, más te vale que también soy pecador, porque si no te agarro pedrada. Así le dije, más te vale que yo también soy pecador, porque si no te agarro pedradas. Y ¿sabe lo que me decía el Espíritu Santo? Muchas veces no tenemos misericordia ni compasión con otros, cuando Dios sí la tuvo con nosotros. Cuando Dios sí la tuvo conmigo y la tuvo con usted. Cuando alguien peca, nosotros somos duros y muchas veces somos ásperos. Pero el pecado que mora en nosotros por la caída de Adán ya fue pagado por Jesús, pero vamos a lidiar siempre con la carne, con los deseos del mundo, con los malos pensamientos. Tal vez alguien no peca físicamente para saber qué estará pensando, a saber qué estará maquinando, a saber qué cosas se le vienen a la mente. Entonces nadie puede juzgar a otro. No juzgues para que no seas juzgado. Vamos a San Juan 8. Dice, ahí en San Juan 8, cada uno se fue a su casa. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos se le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos mandó, Moisés, a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decía tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros, esas palabras se las está dando Dios a usted y a mí, el que de vosotros esté sin pecado, ahí la palabra clave es sin pecado. El que de vosotros esté sin pecado,
en arrojar la piedra contra ella. El mensaje es levantando al caído. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, segunda palabra clara, dice acusados por la conciencia. ¿Quién lo acusa? La conciencia misma, de que nosotros muchas veces hemos pecado, muchas veces hemos fallado, muchas veces hemos traicionado los principios de la palabra, y cuando alguien peca en lo mismo, venimos a acusarle, venimos a juzgarlo. Sigamos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Aquí la palabra nos habla claro de una mujer que fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley era severa y traía muerte, pero la gracia era confrontativa, pero traía vida. Entonces Jesús defendió a esta mujer y defendió la causa, ya que los que la querían apedrear, ninguno de ellos estaba sin pecado. La condición que Jesús daba, que tenían autoridad para apedrearla o para juzgarla, si ellos no habían cometido ningún tipo de pecado. Entonces Jesús tenía toda autoridad de matar a esta mujer, de apedrear a esta mujer, pero el único que tenía la autoridad la defendió. Entonces esto nos dice a nosotros que nosotros no tenemos autoridad de criticar, de juzgar, de señalar a aquel que pecó. En este mensaje quiero enseñarles tres cosas importantes que vamos a ir desglosando en el transcurso de la hora. Lo primero, tenemos que restaurar a los de afuera. Segundo, tenemos que restaurar a los de adentro. Y tercero, tenemos que restaurar a los de al frente. La gente no tiene problemas en restaurar a los de afuera, pero muchas veces sí tiene problemas en restaurar a los de adentro. Pero tienen más graves problemas en restaurar a los de al frente. ¿Quiénes son los del frente? Los que están en alabanza. ¿Quiénes son los del frente? Los que están en la danza. ¿Quiénes son los del frente? Los que están en intención. ¿Quiénes son los del frente? Los que están en puestos de liderazgo, ancianos, mentores, predicadores, líderes, incluso el mismo apóstol, pastor de una iglesia puede ser el que haya pecado. La gente no tiene problemas de tener misericordia contra los de afuera, pero tiene problemas con tener misericordia con los de adentro. Hay mucha gente que no tiene misericordia severa, es dura. ¿Cuándo opera la dureza de corazón? Con la religiosidad, con el espíritu del fariseo. No es que se va a tolerar el pecado, pero se le va a ayudar al pecador. No es que se va a tomar livianamente el pecado, pero sí también hay que ver que es una alma que necesita. Yo prefiero tener un pecador arrepentido adentro que un pecador culpable afuera. ¿Cuántas personas están afuera porque no supieron restaurarlos? ¿Cuántas personas hay afuera porque no supieron levantarlos? Mientras que la gente dice vamos a evangelizar, pero está matando a los mismos de adentro. La gente dice vamos a visitar a aquel bolito que está allá, pero cuando el líder o aquel cae en pecado y lo miran con una cerveza, lo terminan de crucificar y de matar. No lo pueden levantar, no lo pueden restaurar, y la gente se tomó 5 cervezas un fin de semana. No digo que es correcto, pero se tomó sus 5 cervezas su fin de semana, se puso a bailar y por eso lo condenó la iglesia. Pero como no hubo restauración, entonces ¿qué hizo? Ese hombre hoy ya no bebió un fin de semana, ese hombre hoy bebe viernes, bebe sábado, bebe domingo, y ese hombre el diablo le endureció el corazón porque alguien no lo supo restaurar, porque alguien no lo pudo levantar, porque alguien no pudo estar a la par de él diciéndole que se levantara de nuevo. No es que va a estar sirviendo nuevamente, no es que va a estar predicando
Porque es fácil ver que alguien venga, se congregue 2 meses, vuelva a la droga, vuelva a la calle y irlo a visitar. Pero ¿qué cuando el anciano peca? ¿Qué cuando el líder peca? ¿Qué cuando el de alabanza peca? No es que va a estar aquí cantando como si nada, predicando como si nada. No, reconozca su pecado, tome su silla, venga, llénese de la palabra. Cuando ocupe un consejo, lo vamos a aconsejar. Cuando necesite administración y oración, lo vamos a administrar. Y ya cuando sienta que ha superado las heridas del pecado, las heridas del dolor, las heridas de la muerte que estuvieron cerca, entonces ya está dispuesto a servir y va a aprender de esa caída, va a aprender de ese pecado, va a aprender de ese error, pero vamos a restaurar al que se deje restaurar, a levantar al que se deje levantar. Tampoco que se va a estar cayendo cada 15 días, se va a estar cayendo cada semana, se va a estar cayendo cada mes. Tiene que tomar las cosas de Dios seriamente. ¿Es cristiano o no es cristiano? ¿Es hijo de Dios o no es hijo de Dios? ¿Es líder o no es líder? La Biblia nos relata el perdón que Jesús le otorgó a esta mujer adúltera. Quienes llevaron a esta mujer a Jesús fueron los escribas y los fariseos, hombres que sabían mucho de la palabra de Dios. Los fariseos eran la religión predominante más fuerte en ese entonces. Los escribas sabían bastante acerca de las profecías mesiánicas y no supieron discernir el tiempo. Entonces era gente que sabía mucho de la palabra. Esto significa que desde tiempos antiguos y hasta la actualidad han existido hombres con conocimiento pero sin misericordia. Escuchen, desde los tiempos, desde la antigüedad hasta hoy existe gente que sabe mucho pero ama poco. Yo quiero que sepa la gente mucho pero que también ame mucho. O sea, la palabra yo la puedo tomar de 2 maneras: a mi conveniencia, o también la puedo tomar para juzgar. La palabra es para levantar y es para restaurar, no es para juzgar a otro, no es para condenar a otro, pero tampoco es para tomarla a su conveniencia. Hay gente que toma la palabra a conveniencia, pero también hay gente que toma la palabra para juzgar a otro. Entonces Dios quiere gente con conocimiento pero con misericordia. Jesús vino a traer restauración a través de la misericordia y la compasión hacia el pecador. Solo la misericordia levanta al caído. Estamos viendo, levanta al caído. Pero escuchen, solo la misericordia levanta al caído de su estado de muerte espiritual. Y esto tiene que impactarlo a usted en su espíritu. Y se lo vuelvo a repetir, solo la misericordia levanta al caído de su estado de muerte espiritual, porque cuando la gente peca está en estado de muerte. Cuando la gente erra el camino de Dios está en estado de muerte. La Biblia dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Si erramos el camino de Jesús, entonces no estamos en el camino, vivimos en engaño y estamos en muerte. Entonces Jesús es la vida, no erremos el camino de la vida. Pecó, arrepiéntase y reconcíliese con Dios. Si el pecado es grave, confiéselo a gente espiritual. Y se lo voy a decir cómo manejo las cosas aquí. Si en algún momento miran un líder que está sentado, una danzarina, uno de danza, o quien sea, sepa que es porque cometió algo. Pero no ande puyando qué es lo que cometió, porque eso la mayoría de gente que pregunta no es para orar, a gente que le pique el oído para ver por qué está sentado, porque ya tiempo no tiene el altar, porque ya no dirige, porque no tiene grupo. ¿Para qué quiere saber? Va a ayunar, va a orar. No es necesario. El liderazgo sí debe de saber, la gente debe aceptar su restauración. Aquí le llamamos disciplina, pero la disciplina no es correcta si no lleva a un estado de restauración. Yo soy poco para poner en disciplina a la gente, prácticamente no me gusta. ¿Sabe por qué? Porque mi corazón es compasivo. Y se lo digo porque sé que hay padres de familia. A usted no le gusta agarrar pajazos a sus hijos. Si me dice que sí, lo va a llorar. A usted no le gusta agarrar con una chancla a sus hijos. Aparte, si no es usted, si es el papá que lo está sonando, si es la mamá, a usted casi no
pero usted deja que le den ese parazo porque es por el bien de él. O sea, la mejor restauración es cuando hay corazón de padre. Porque cuando casea a un hermano viene y le dice para que quieren que caseen al otro hermano también, pero el hermano no tiene tanta misericordia como el papá. Ustedes ven el hijo pródigo, el hermano le dice, yo he estado tanto tiempo aquí, no me han matado ni tan siquiera un cabrito, y teniendo vacas, teniendo becerros, teniendo ganado, no se podía matar uno a él. O decirle al papá, mira que todo yo no lo quiero matar, todos vamos a dar varios. ¿Qué me decís si hago una fiesta e invito a mis amigos? Según el corazón del padre del hijo pródigo, se miraba que era un hombre bien compasivo y amoroso, no era un hombre tirano, no era un hombre malo. Yo sé que le dice que sí, pero él nunca hizo nada para él, teniendo todo. Pero aquel vino a pedir trabajo, no a pedir ser hijo nuevamente, sino vino a pedir ser un empleado. Y él no pidió, yo quiero esto, quiero otro. El padre mismo dijo, maten el becerro más gordo. ¿Y sabe cuál fue la envidia del hermano? No se ocupa lógica. A saber cuánto estuvo alimentando ese becerro el hermano. A saber cuánto lo estuvo pastando en algunos cerros y montañas el hermano para que se lo comiera aquel que le fue a gastar la herencia al papá. Entonces el hermano no era misericordioso, el padre sí. Pero el padre dijo, mi hijo estaba muerto y ahora vive. Por eso les digo, fuera de Cristo hay muerte. Este hombre volvió a la vida, ¿a dónde? A un padre. Entonces necesitamos ese corazón de padre. Y se lo repito, solo la misericordia levanta al caído de su estado de muerte espiritual. O sea, tenemos que tener la misma misericordia que Dios tiene en nuestro corazón, ver a las personas como Dios las ve. Si un líder peca, para muchos ya no sirve, para Dios sí sirve, pero tiene que volverse a Dios, arrepentirse. Entonces el Señor me decía estas cosas para el tiempo actual. Escuchen, para profetizarle a los huesos secos necesitan misericordia. Te lo repito, para profetizar a los huesos secos necesitan misericordia. Usted me dice, ¿dónde dice la Biblia? Eso no lo dice la Biblia. Hoy nosotros sabemos que los huesos secos representan a la casa de Israel, que necesitaba ser restaurada. Entonces, de nada a usted le sirve que profetiza sin misericordia. De nada sirve que usted entregue su cuerpo y sea quemado vivo sin misericordia. De nada sirve que usted saque dinero, tiempo y ofrenda y no es misericordioso. La Biblia le llama amor. Del amor procede la misericordia. El apóstol Pablo dijo, de nada sirve que hablen lenguas humanas y angelicales y yo no tengo amor. De nada le sirve. Nada soy. Entonces la misericordia es el punto importante para levantar al caído. ¿A cuáles caídos? Al de afuera, al de adentro y a los que están enfrente. Número uno, restaurando a los de afuera. Restaurando a los de afuera. Es que si la gente comete el pecado oculto, tarde o temprano va a salir a la luz. Pero eso no para que, wow, mire quién era y tan santito que se miraba. Usted que lo miraba santito, si es un ser humano igual que usted, no cuídese porque si usted sigue juzgando, usted va a ser el siguiente. Y después va a decir, ay, miren aquel que criticó al otro y lo mismo cayó. Yo le digo, no juzgue a otro, porque el mismo chichote va a recibir usted. Se lo digo porque lo he visto. Y se lo he enseñado en sanidad interior y liberación. Mis hijas van a ser casaditas del altar, no como fulano de tal, que a los 14 se le fueron, plaza, a los 13 se le fue, un año menos. Aconseja a sus hijas, aconseja a sus hijos, pero no juzgue a los de al frente, ni a los de al lado, ni a los de la par, porque puede hacer que el mismo juicio recaiga sobre usted. Esos hijos de fulano de tal que son grandes bolitos, mire, durante los hijos suyos estén chiquitillos, ¿saben? Mejor reservarse cualquier palabra, porque no sabemos más adelante. No le estoy lanzando maldición, le estoy enseñando sabiduría. Que Dios tenga misericordia de todo hijo que anda en drogas, en alcohol y que se venga a los pies de Cristo. Que se venga a los pies de Dios. En sanidad integral hemos enseñado que lo mismo que usted juzga, esto mismo viene a hacer o hacer. No nos conviene juzgar.
Pero si tenemos puestos de autoridad, sí podemos corregir, podemos enmendar y podemos ayudar. Si la persona no quiere, pues solamente queda orar por él o por ella. Solamente hay casos en iglesia que se han presentado que han sido casos graves. Gente que quiere que la casen cuando le quitaron la mujer a otro. ¿Cómo va a creer que un ministro va a casar a otro sabiendo que le quitó la mujer a otro? No lo va a casar. Y yo hablo de parejas casadas. Eso se llama adulterio, no se puede. O como dicen muchos en las redes, Señor, bendice mi hogar. ¿Y cómo se lo van a decir si lo quitó a otro? Se lo quitó a otra. Entonces todo tiene que ir en orden. Todo tiene que ir derecho. Todo tiene que ir firme. Si la mujer fue soltera y no se casó, y alguien la pretende y está sola por varios años, puede tener media docena de hijos. Si usted lo quiere criar, hijos. No lo va a ver de menos. Si usted quiere ser una mamá soltera y le gusta y todo, entonces agarre el paquete completo. Pero si ya tiene esposo, no hay que respetarla, aunque no sea casada, hay que respetarla. Sea mujer, o sea, varón. No diga que Dios se la puso en el camino, el diablo lo puso en el camino a usted. Eso sucede. Y hay gente que se va porque no lo quisieron casar. ¿Y sabe qué hace la gente? Se va en Estados Unidos a pasar, y en Honduras también. Se va para otra ciudad o se va para otro estado a que alguien los case, y como no saben nada, ahí los casan. El que casa por ignorancia, pues libra su vida. Pero el que casa sabiendo las cosas, ¿verdad?, ya comete un grave error. Y las cosas tienen que ver con alinear y no juzgar. Al pecado lo va a llamar pecado, a lo bueno le va a llamar bueno y a lo malo lo va a llamar malo, pero a la persona yo debo tener ¿qué? Misericordia, porque yo no quiero que lo maten después allá. Yo no quiero que vaya a fracasar después allá. Porque después todas las palabras bonitas que se le tenían que dar en vida, ya se lo dicen en el ataúd, ya se lo dicen en el velorio, pero tenía buenas pasadas el finadito, decía, aunque era ladrón hay que matar. Pero la buena onda el finadito, decía. Y aunque haya robado todas las gallinas del barrio, hasta el ladrón habla bien en los velorios. Pero cuando hay vida, no se habla nada. Entonces, primer lugar, restaurando a los de afuera. Lucas 5:31. Vamos rápido. Lucas 5:31. Comenzamos a restaurar los de afuera porque se considera que los de adentro andamos derechitos, sin pecado concebido. Solo Jesús, ¿verdad? Pero se considera que nosotros tenemos conocimiento, sabemos más lo bueno y lo malo, literalmente. Y la gente es por lo que escucha, por lo que le dicen. Pero nosotros sabemos ya con más certeza. Pero no estamos exentos a no fallar. Tengan cuidado, andar criticando, señalando, juzgando. Porque cuando usted juzgue el pecado de otro y usted cae en el mismo, va a sentir la amargura, el dolor, el proceso que sintió el otro. ¿Y sabe cuándo la llaga duele más? Cuando aquel que acusó se dio cuenta que en la temporada mala de él lo acusó y después ese es el único que le viene a dar consuelo. Hasta perdón que va a pedir. Perdonadme que yo te juzgué cuando hiciste lo mismo que hice yo. No juzguemos a nadie. Lucas 5:31 y 32 dice, 31 y verso 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Quiero que quedemos en el verso 31. Este verso tiene un doble sentido, porque siempre lo hallamos para el pecador. Yo lo tomé para a los de afuera, para el inconverso. Pero dice, los que están sanos, pero a veces adentro hay gente que está enferma. Y no le hablo de una enfermedad natural, le hablo de pecado. Enfermos mentales. ¿Cuántos enfermos mentales hay? Con depresión. La depresión es una enfermedad mental. La ansiedad es una enfermedad mental. El odio es una enfermedad mental. El resentimiento, aunque sea del alma, el alma tiene que ver con la voluntad, con las emociones, nos trae problemas. Hasta las deudas lo enfermo mentalmente.
Muchas veces nosotros tenemos problemas mentales dentro de la iglesia, muchas veces no estamos sanos. Entonces, adentro de la iglesia también se necesita sanidad, no solo afuera. Dicen, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Los enfermos de afuera en primer lugar, y después los enfermos de adentro. Debemos tener compasión por las almas perdidas. Eso es lo primordial, lo primero que debemos de tener todos. Jesús murió por todos los pecadores sin acepción de personas. El problema está en que yo no voy a dar casa porque yo no me llevo con ellos. ¿Dónde está el amor suyo por las almas? Llevarse con alguien no significa ser gran amigo, pero debo tener amor por esa persona. Tal vez no tengo la confianza porque tal vez me traicionaron mi confianza en cierto momento, pero eso no significa que no le voy a decir Dios le bendiga. Eso no significa que yo no me voy a alegrar porque está viniendo a la iglesia. No significa que yo me voy a poner mal porque le están dando privilegios en la célula. Yo debo de gozarme. Es un enemigo menos. Cuando la gente se convierte a Cristo es un enemigo menos para nosotros. ¿Por qué? No le van a poner las rancheras a medio volumen. No le van a rastrear a la casa. Ya no le van a estar haciendo brujería. Todo eso, en eso va a descansar. Jesús murió por todos los pecadores sin acepción de personas. Nuestro mensaje debe ser arrepentimiento y perdón de pecados. Se lo repito, por si usted no haya que evangelizar. El mensaje es arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Cuál es el resultado de esas cosas? La salvación. Porque para predicar salvación tengo que predicar arrepentimiento. Para hablarles de que Cristo salva y tiene vida eterna, tengo que decirles que tiene que arrepentirse. Y el regalo del arrepentimiento en sí no es la salvación, que es lo tercero. El regalo del arrepentimiento es el perdón de sus pecados, y el perdón de los pecados me da la salvación gratuitamente. O sea, el arrepentimiento es gratis, no hay que no se quiera arrepentir y es gratis. ¿Cierto? ¿Cuánto vale entrar a una discoteca? Pongamos unos 150. 150. Una cerveza no sé si vale 50 o más, no sé cuánto vale, pero en una discoteca la cerveza vale 3 veces más. Una botella de agua vale 3 veces más. Una comida vale 3 veces más. A la iglesia, si usted quiere ofrendar, ofrenda. Si no quiere ofrendar, no ofrenda. Si quiere echar 5 lempiras, los echa. Si no quiere echar, no los echa. Y siempre se va a orar por usted. Se le va a dar bienvenida, se va a sentar en la misma silla que se sientan los demás. Y la gente prefiere lo malo, gasta dinero en lo malo. Yo una vez oré por un joven que me pidió oración, no volví a saber de él. Fue por redes sociales, conectado en el aire. Me pidió oración porque dijo que tenía cáncer en la nariz. Y el cáncer en la nariz no era una maldición, no era una enfermedad hereditaria. Me dijo, yo tengo cáncer en la nariz por consumir tanta droga. Me dijo, se me está deshaciendo los órganos por dentro. Todo lo que es el aparato respiratorio, todo por dentro. Me dijo, yo por fuera me miro normal, pero por dentro yo me estoy deshaciendo. ¿Qué oración? Lloré por ese joven. Ya no volví a saber de él porque dejé de hacer varios tiempos. Voy a volver de nuevo. Pero hay gente necesitada. El alcohol destruye el hígado. La droga destruye el sistema nervioso, destruye el cerebro, destruye el aparato respiratorio, destruye los pulmones, así como el diablo quiere tener al ser humano. La prostitución destruye con enfermedades venéreas, VIH, SIDA, problemas en la vida de los seres humanos. Muchos problemas se los buscan. ¿Por qué? Por la naturaleza caída. Pero el diablo tiene atada a la gente para que no venga la salvación. Entonces la iglesia, usted y yo somos responsables de traer esas almas para Cristo. Pero no solamente por llenar una casa, sino porque la misericordia de Dios opera en nuestros corazones. El mensaje de salvación elimina toda condenación. Se lo repito. El mensaje de salvación elimina toda condenación. Entonces cuando usted predica salvación, no es a condenar a la gente que va, no es a sacarle en cara el pecado a la gente que va, no es a burlarse de la gente que va. Los fariseos no podían comer con un pecador, Jesucristo vino a comer con pecadores. Los fariseos no podían hablar con un pecador, Jesucristo vino a conversar con los pecadores. Ahora, ¿por qué?
Cristo llega, la salvación llega, la restauración llega, el levantamiento llega. La misericordia es reflejada por el amor de Dios. Para ser misericordioso hay que amar como Dios ama. Escuchen, para ser misericordioso hay que amar como Dios ama. Busca Primera de Juan y se me va a quedar en esa carta. Primera de Juan. Hay que amar como Dios ama. Eso es ser misericordioso. Yo escucho pocos amén, significa que no hay misericordia. Jesucristo dijo, misericordia quiero y no sacrificio. O sea, el ayuno sin misericordia no sirve. El diezmo sin misericordia no sirve. La ofrenda sin misericordia no sirve. La misericordia sobrepasa todo. Dios es misericordioso. Sus hijos deben ser misericordiosos. Una de las enseñanzas de esta serie se llama Bienaventurados los misericordiosos. Ahí está en las redes sociales subidas, son 14, ya creo que vamos por la 10, creo, por la 11. Y espero que haya aprendido en todo este lapso. Primera de Juan 4:8 le dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Entonces Dios, si no ama, Dios le va a enseñar a amar hasta lo más difícil de amar. El que no ama, no ha conocido a Dios. Mire, yo voy a la iglesia, pero la vecina me cae mal. ¿Ha conocido a Dios usted? ¿Ha conocido a Dios usted? Es que no es que va a andar apercollado, abrazado, porque en otro país no saben qué es apercollado. Pero no odiarlo, no tener nada en el corazón, tener el corazón limpio. Que si la vecina da ropa nueva, tranquilo. Que si la vecina compró carro, tranquilo. Eso es tener el corazón, no tener dolor. Esa vieja bruja y yo aquí sufriendo. Y aquella vieja con carro nuevo, con pulpería nueva, con zapatos nuevos. Y yo tuve una sierva de Dios desde ahí, y ya no sé para Dios. Número 2, restaurando a los de adentro, desde ahí, ya no diga que sierva de Dios. Número 2, restaurando a los de adentro. Empezamos con los de afuera, seguimos con los de adentro. ¿Por qué de nada sirve que tengamos misericordia por el de afuera si por los de adentro nos estoy matando, los estoy aniquilando? Fuera de la iglesia, pecadores. Aquí somos grupos santos. Porque cuando los santos marchen ya, las patas celestial. Restaurando a los de adentro. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el verso 14. Y ahí manténganme ahí en Primera de Juan. Verso 14. Escuche. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. Vamos a decir, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Y qué significa estar en muerte? Estar fuera de Jesús, estar fuera de la palabra, estar fuera de los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no ama a su hermano, hay que ir a su iglesia, que va a mi hermana fulana de tal y le cae mal. Y quiere que Dios lo bendiga y le cae mal, hermano. Tampoco es que te caiga requete bien para que no te caiga mal. O está el grupo de 5, saludé a 3, pero los otros 2 no, porque me caen mal. Y hasta hace que va a saludar a otro y que se le olvidó. No, eso es visible. Así pasa en muchas congregaciones, así pasa en muchas iglesias. Lastimosamente adentro de las iglesias. Que los alcohólicos, cuando están en la esquina, se abrazan todos. Hay que andar en el espíritu. En el mismo vaso beben todos. En el mismo plato comen todos. De la misma botella se limpian todos. Y no andan con asco. ¿Saben por qué? Porque andan en el mismo ambiente. Pues si andan en el Espíritu de Dios, no va a tener reproches por nadie. Tal vez, como le digo, no todos los 100 miembros que hay aquí, usted va a tener confianza, tal vez va a tener con 99. Solo la suegra que va a tener ahí. Que no le... Tal vez no todos.
Pero siempre va a tener gente con la cual va a confiar. Pero lo que le digo es esto, que no haya resentimiento, ni amargura, ni nada contra nadie de la iglesia. Si no amamos, permanecemos en muerte. Pasar de muerte a vida significa amar a nuestros hermanos en la fe. Si usted ama a sus hermanos en la fe, significa que nació de nuevo. Si no ama a los hermanos en la fe, significa que usted no ha nacido de nuevo. Venir a la iglesia no significa que nació de nuevo. Venir a la iglesia significa que usted tiene un lugar donde congregarse. Pero el nuevo nacimiento es otro asunto. El nuevo nacimiento es cuando me arrepiento del pecado, cuando ya no practico el pecado y cuando dejo de vivir para el mundo y comienzo a vivir para Dios. Es el nuevo nacimiento. Digo, a las iglesias van los perros, muchas veces van los gatos y muchas veces vienen los zancudos, pero eso no significa que son cristianos. Entonces usted prende el aire para caer los zancudos. Si es que cualquier persona. Pero eso no lo hace cristiano a uno. Eso no lo hace hijo de Dios a uno. Si no amamos a nuestros hermanos, escuche, esto es importante. Si no amamos a nuestros hermanos, aun cuando pecan, entonces permanecemos en muerte. Yo tengo que amar hasta el hermano, al líder que pecó, al líder que está torcido, yo tengo que amarlo, al hermano, no al pecado. Y si lo veo que está sentado, pues animar, hermano, Dios me va a dar fuerza. Dios me va a ayudar a salir de ese proceso. Porque el hecho de que la persona peque no lo voy a aborrecer, no voy a pasar de lejos, no voy a verlo el menos, no le voy a dar la mano porque me voy a contaminar. No es que el hermano cayó con una hermana, pero vos estás viendo pornografía, estás cayendo con un montón de hermanas ahí por redes sociales. A veces suceden esas cosas. O sea, hay pecado visible y hay pecado oculto. No es que el hermano fulano tal que el otro que allá. Amemos al hermano, pero aborrezcamos el pecado. Y digámosle, el pecado es pecado aquí y en cualquier país, en cualquier lugar. Pero ahora palabras de qué? De ánimo, palabras de aliento, palabras de levantamiento. Pero si ves que el hombre persiste en pecar, pues ahí solo Dios con él. Cuando le vaya mal, no es culpa del líder, del anciano, del apóstol, ni del evangelista. Él decidió no buscar la restauración y hay consecuencias. Hay consecuencias. La paga del pecado es muerte. Debemos tener misericordia por el pecador de afuera y por el que pecó adentro. O sea, no es que vamos a permitir que esté pecando, pero también tiene que arrepentirse, porque no es señal de cambio. O sea, la iglesia debe ser señal de cambio. Si mentía, que ya no mienta; si chismeaba, que no chismee; si fornicaba, que ya no fornique; si se metía con casadas, que ya no ande vigilando las casadas. O sea, tiene que alejarse de todo lo malo. Si era rapero con letras un poco ahí explícitas, pues que ya cambie su lenguaje, que cambie su vocabulario, que cambie la letra de sus canciones. O sea, porque tenemos otro gente que también quiera cantar, pero no puede seguir con lo mismo, no puede ser luz y no puede ser tinieblas a la vez. Ahorita la juventud sabe que lo está arrastrando, ser creadores de contenido. Yo no tengo problemas que tienen un joven y me diga, mire que yo quiero crear contenido, haga contenido. Si tal vez no es contenido cristiano, pero que sea de comedia. Mire que ser comediante también es un talento, es una gracia de Dios. Pero que no diga estupideces, que no diga vulgaridades, que no se mezcle solo por fama y por unos centavitos andar haciendo contenido que no es de cristiano, que no es edificante. Porque les he dicho, he visto últimamente muchos jóvenes descarriados por ese TikTok. Empezaron subiendo cosas y de suben cosas que no. Pero hay que orar por ellos. Porque le digo, en la iglesia danzan. Ya, si sale una canción de tren, ya la hacen con una ropa indecorosa. Con una ropa no adecuada. No son ni tren cristianos, sino que es tren mundano. Van a andar rompiendo el suelo con la batidora ahí. Y en la iglesia remolineando. No se puede servir a dos señores. El que dice que ama a Dios y aborrece a sus hermanos
es un mentiroso. Se lo repito. El que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. Busque 1 Juan 4:20. Se lo dejo con la palabra. 4:20. Mentimos. Yo amo a Dios, pero aquel me cae mal. Ahora para que le caiga un rayo. Están como los discípulos, todavía no eran apóstoles. Le dijeron a Jesús: ¿quieren que oremos para que caiga fuego del cielo? Jesús lo reprendió y le dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Sí, que referían con su vida. Y le voy a decir algo: los discípulos no andaban bromeando, si ellos lo decían es porque lo iban a hacer. Lo importante es que le preguntaron a Jesús primero. ¿Y sabes por qué lo decían ellos? Porque Elías lo hizo en el tiempo de la ley, pero Jesús venía a traer la gracia. ¿Sabe por qué Jesús multiplicó panes y peces? Porque Eliseo también multiplicó panes. Si lee el Antiguo Testamento, Eliseo multiplicó panes. 100 personas fueron alimentadas por Eliseo. Lo multiplicó. Entonces hay cosas que en el Nuevo Testamento que están escritas, ya ellos las sabían por lo que habían escuchado de los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, cuando alguien le diga que voy a alguien que es piloto, usted dígale que usted no sabe de qué espíritu. Primero Juan 4:20 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, todos los días lo mira, hasta cuando va a trabajar, cuando va a la pulpería, cuando va a donde sea. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no amas al que tenés cerca, ¿cómo vas a amar a aquel que está al lado? Entonces debemos de amar a Dios y al prójimo, ¿como a quién? Como a mí mismo. El amor a Dios siempre será reflejado en el amor hacia nuestros hermanos. Así como los de afuera necesitan entrar a la iglesia, escuchen, los de adentro hay que ayudarlos a permanecer adentro de la iglesia. Y esto es importante, lo que le dije en primer lugar, y se lo vuelvo a repetir. Así como los de afuera hay que meterlos adentro de la iglesia, a los que están adentro de la iglesia hay que ayudarles a que permanezcan en la iglesia. Porque si pecan, no los ayudamos, no los levantamos, ¿para dónde van? Para afuera. Y sería hipócrita yo querer levantar al de afuera y hundir al de adentro. Ayudar a aquel y ponerle el pie a este. 5 nuevos creyentes para adentro, 10 hermanos para afuera. No es correcto. Si él decidió irse porque no quiso restauración, es decisión de él. Aquí se va a respetar la decisión que la gente tome. Aquí se va a respetar cualquier decisión. Pero yo voy a tener misericordia. A mí no me va a gustar ver a ningún hermano, líder, mentor con una cerveza. No me va a gustar verlo con su hogar destruido y que aparece con otra señora y la señora con otro don, pudiendo haber restaurado su familia, su hogar. No me va a gustar ver a la danzarina bailando allá en el Parque Central en la feria de diciembre, allá con una minifalda enseñando su ropa interior, bailando punta. O alguien que se movía aquí también, son expertos cuando se descarrean. A mí no me va a gustar. A mí me da como una cosa fea en mis entrañas cuando veo a la gente que anda perdida en el mundo, descarriada, siendo predicadores, siendo líderes, siendo pastores, siendo ministros. Hay gente que la culpa le gana y se dan por el mundo. Uno hace todo, lo visita, ora por ellos, pero gente dice: no quiero nada, mi corazón está más duro que una piedra. Hasta el lenguaje le cambia Satanás, porque lo que usted diga, eso será. Entonces lo que queda es orar por la persona, interceder por ellos e invitarlo las veces que lo encontremos. No decir, como les dije en una enseñanza, si Dios tiene algo por él mismo lo va a traer. No, nosotros tenemos que hacerlo. Pero si nos ve, hay que seguir orando, hay que seguir clamando. Número 3, restaurando a los de al frente. 1 Timoteo 5.
restaurando a los de al frente. Este es el asunto más delicado de todo. Restaurar a los de al frente, porque puedo restaurar a los de afuera. Los de adentro me van a costar un poquito, pero los de al frente es más difícil. Aquí y en cualquier planeta se les tiran encima. Hay pastores que han confesado sus pecados públicamente, pecados graves, terribles. La iglesia les dio la espalda, los publicaron por las redes sociales, tiran videos, el líder fulano de tal de la vía iglesia tal cayó en pecado. No destruyamos. Las redes sociales no son para andar diciendo el pecado de otros. No somos periodistas, y los impíos que lo hacen, que lo hagan ellos, pero la misma iglesia, un pastor le diciendo, pastor fulano de tal, no hay que destruir a nuestros hermanos en Cristo. Hay mucha destrucción por las redes sociales, no la usan de manera correcta. Yo tengo problemas con un impío, diga, fulano de tal cayó en pecado, cualquier tipo de pecado, porque cuando mencionamos pecado, se metió con hombre, se metió con una mujer. No, hay pastores que dejan lisas las iglesias y le llevan todo el billete. En México salió una noticia de que la esposa del pastor tenía un amante que era el entrenador del gimnasio. Y con ellos se habían puesto de acuerdo y le robaron todo el billete a la iglesia. Y no estoy hablando de poquito dinero, era demasiado dinero. Pero los agarró la policía y los metieron presos. Los metieron presos. Entonces, también puede haber desfalco de dinero, lavado de dinero. Hay pastores que han caído presos porque trabajan para la mar MS o la 18, predican y bajo están vendiendo droga o están recibiendo dinero de narcotraficantes. Eso también es pecado. Entonces, leyendo la palabra, 1 Timoteo 5, del 17 en adelante, dice, verso 17. Los ancianos que gobiernan bien sean por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pero aquí hay algo claro: el doble honor va a ser solo cuando pequen o no cuando pequen. O sea, si ellos andan bien, los voy a honrar, y si andan mal, los voy a deshonrar. No, los debo de ver como hombres de Dios que son, pero sí que no deben estar en cargos. Eso sí que lo pueden estar liderando, a menos de que pasen un proceso de restauración. 18. Pues la Escritura dice, no pondrá bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Escuche esto que es importante. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. No solo porque le digan esto a una persona, usted va a sentar a alguien. Dice que es con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, aquí hablan de persistir en el pecado, no aquel que en una debilidad falló, no aquel que en una tentación falló. Dice persistir en el pecado. A los que persisten en el pecado, dice repréndelos delante de quién, de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. ¿Qué significa hacer las cosas con parcialidad? Amonestar a los que me convienen y no amonestar a los que no me convienen. Aquel no diezma, lo voy a amonestar. Aquel sí diezma, aunque haya torcido, pues no le voy a hacer nada porque se le va a diezmar a otra iglesia. Eso es malo. Usted debe ser imparcial, o sea, no debe de juzgar a alguien por su condición financiera o por quién es, el hijo de fulano de tal. El que pecó, sea hijo de quien sea, cometió pecado. Hay que disciplinarlo, hay que restaurarlo, hay que levantarlo, hay que sentarlo en amor, porque la gente no se sienta con odio, no se sienta con desprecio, es por amor a su alma, para que también los demás tengan temor de Dios, tengan temor del Espíritu Santo. Si debemos tener en doble honor a nuestros líderes cuando caminan en obediencia, ¿significa que debemos deshonrarlos cuando fallan o pecan? No. Cuando andan en obediencia debo de honrarlos, pero cuando ellos fallan debo tener misericordia por ellos y también levantarlos y animarlos. Si un líder, anciano o ministro peca,
y debemos restaurarlo. ¿Para qué? Para no restaurar su vida. Una manera de tenerle honra a alguien es restaurarlo y honrarlo, porque la honra tiene que ver con respeto. No es porque alguien peque que le va a faltar el respeto. David nunca le faltó el respeto a Saúl, a pesar que había sido desechado por Dios. Escuche, Saúl no fue desechado por los hombres, Saúl fue desechado por Dios. Pero David nunca se levantó contra él, aún sabiendo que Dios ya lo había desechado. Contra un anciano no se permite ninguna acusación, eso lo dice la palabra, a menos de que haya 2 a 3 testigos. Hay que reprender al que persiste en pecar. ¿Por qué? Para que además gente tenga temor de Dios y que el pecado lo vea como algo grave, no como algo liviano. La disciplina debe ser sin prejuicios ni parcialmente. La disciplina consiste en traer restauración al líder o ministro que falló. Y escuche esto, después de la restauración viene la restitución. Se lo repito, después de la restauración viene la restitución. Ejemplo, el rey David. No significa que ya no sirve, no significa que ya Dios no lo va a tomar en cuenta, pero sí tiene que pasar un proceso, un protocolo para ser restaurado. Pero tiene que haber, dice la Biblia, y con esto cierro, frutos dignos de arrepentimiento. O sea, si la gente que está afuera viene adentro, debe demostrar el fruto que se arrepintió. Si el que está adentro pecó, también debe demostrar frutos de que se